Estamos comenzando con la segunda parte de Escudriñando la Escritura en el tema de Abraham. Amén. Quiero invitarle, vamos a la palabra del Señor, a Gálatas capítulo 3. Amén. ¿Qué sabemos nosotros de Abraham? Hay muchos, desde niño cantábamos Padre Abraham, tuvo muchos hijos y todos hablamos de hijos. Hemos llegado al momento, hasta el capítulo número 16, donde Abraham tiene a Ismael, ya el hijo que tuvo con la esclava, ya con la sierva de su esposa, porque la esposa le recomendó, ya que pasaban los años, ya tenía 80 y algo, le dijo que 85 años tenían más o menos, y le dice que tuvieran un hijo con su esclava porque ya estaban viejitos y todo. Esa era la opinión humana. Ya cuando nosotros tenemos palabra del Señor, hermano, no piense la lógica, no use esa mente humana. Por eso hay que tener la mente de Cristo, porque el Señor a veces nos va a decir cosas que a la lógica humana son locuras, como dice Pablo, o son absurdas, o son ridículas, o simplemente son imposibles. Y recuerde que Jesucristo nuestro Señor es nuestro Señor, nuestro Dios de lo imposible. Amén, no hay nada imposible para nuestro Señor. Y si yo no he recibido algo imposible en mi vida de parte del Señor, si yo no lo he recibido, es porque yo algo no estoy haciendo o no tengo fe, ni creo, ni mi esperanza está puesta en el Señor. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Tenemos que poner nuestro amor en el Señor y ahí Él nos va a librar, nos va a glorificar. Por cuanto hemos conocido su nombre, le invocaremos y Él nos responderá. Eso es lo que dice Salmo 91 y es importante entender la palabra del Señor porque a veces la repetimos y la repetimos y si la entendiésemos la haríamos parte nuestra y podríamos hacerla nuestra propiedad, mía, Señor Jesucristo, su palabra es mía, yo la amo, yo la atesoro y créame que va a ser vida en su vida. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo para hacer un paralelo con lo que estamos aprendiendo. Ya, el Señor Jesucristo bendiga a todos los que están con su Biblia, con su cuadernito en la mano. Gálatas capítulo 3. Amén. Vamos del verso 6 en adelante. Dice, el pacto de Dios con Abraham es así, mire. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay que poner atención a esto, le fue contado por justicia. Abraham creyó a lo que Dios le dijo y creyó que esa voz que le hablaba era Dios, que el que se le apareció es Dios. Entonces Abraham empezó a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Hemos ido aprendiendo que cometió errores, que hubo cosas que omitió, que hubo cosas que no entendió bien y otras cosas que no aplicó. Pero no por eso eres para apedrarlo ni crucificarlo, no, es porque él estaba aprendiendo. Cuando el Señor a usted, a mí nos ha hablado, a veces también somos muy porfiados y el Señor sabe que nos cuesta, pero si hacemos nuestro mejor esfuerzo, quizás nos vamos a caer, pero estamos buscando la justicia de Dios y dice que el justo, 7 veces caerá el justo y será levantado. Dios lo va a levantar, Dios va a recoger a sus hijos, Dios es torre fuerte, Dios, pero aquellos que estamos buscando obedecer. Abraham buscó obedecer y cometió varios errores de procedimiento porque nunca antes había tenido una relación como la que estaba teniendo con el Señor. Por eso, al creer a Abraham, le fue contada por justicia. Amén. Los pecados Dios no se lo anota a usted, porque usted le pide perdón a Dios, Dios no hace memoria más del pecado, no se acuerda de eso. Él no es rencoroso, no anota los pecados. Pero si usted tiene fe en Él y usted cree en Él, eso sí le es contado, eso se lo anota por justicia. A usted se le cuenta por justo. Para que aprendamos esto, mientras más crea en el Señor, más se le va a contar por justicia y el Señor se va a agradar. Y eso es buscar el reino de Dios y buscar su justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso, ¿se acuerda ayer cuando hablábamos que decíamos que el Señor lo sacó a la tierra, le mostró la tierra y le dijo, mira, así como el polvo de la tierra, así va a ser tu descendencia. Ahí le estaba haciendo alusión a Israel, ya a sus hijos, sus nietos, su bisnieto, tataranieto y así sucesivamente. ¿Ya? Pero cuando después lo sacó, otro día lo sacó afuera y lo hizo ver las estrellas, lo celestial, ahí hacía alusión a estos hijos, a los hijos de fe, que somos hijos de Abraham por fe. Verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, porque de ahí viene todo el linaje, de ahí venía la profecía que se cumplió y se sigue cumpliendo, que dice que a través de Abraham, que de su descendencia, y a través de Abraham iba a ser bendita todas las naciones, todas las familias. Mi familia ha sido bendita por el Señor a través de todo esto, por tener fe en el Señor. Verso 8, y la escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto es lo que salía en Génesis 12:3, cuando el Señor se lo dijo. Y le dijo, por eso dijo, deja la parentela, dejo esto. Y Abraham no le hizo caso al tiro inmediatamente. Y eso se refleja cuando ya los tiempos en Hechos 7:3, que a Pedro dice, siendo que tenía que haber sido de Mesopotamia, haber sido derecho para allá. No, él se fue al pueblo del papá, estuvo con el papá hasta que él murió, es decir, estuvo en un pueblo que se llamaba, traducido es camino, estuvo ahí parado en el camino sin avanzar hasta que murió el padre, y ahí se fue, siendo que Dios le había dicho que fuera a la tierra que él le había preparado, que dejara la parentela, que dejara el padre, que dejara la tierra del padre, que fuera nomás, que le creyera. Hermanos, Abraham estaba aprendiendo. No hay que criticar mucho no hay que criticar a nadie, menos a los varones de Dios, de la palabra del Señor, ni a la hombres ni mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cometido muchos errores. ¿Cuántas veces, cuánto el Señor nos ha dicho muchas cosas que tenemos que hacer, muchas cosas que nos prometió el Señor, muchas cosas que la Biblia dice que el Señor puso a nuestra disposición, y no hemos tomado nada de eso? Pero el Señor no nos manda un rayo ni tampoco nos desecha. El Señor, aunque está ahí a la puerta y llama, aún hoy es tiempo de restaurar esa relación con nuestro Señor Jesucristo como nunca antes. No se conforme, no es que yo tengo que tomar el primer amor. No, a lo mejor cuando lo que yo considero como el primer amor es cuando yo más corría a ir a la iglesia y cantaba y todo bonito. Pero yo, ahora que soy grande ya y he conocido un encuentro con el Señor real, que salió a mi vida, a mi encuentro, esa vez que yo creía que más sentía el Señor, era emoción, era impulso, era algo pasajero, porque la vez que ahora menos siento de nuestro Señor Jesucristo en mi vida es 100 veces más que esa vez que yo pensaba que era harto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre es más. Soy yo el que lamentablemente camino de acuerdo a la emoción, de acuerdo al temperamento, de acuerdo a mi familia, de acuerdo a mi hermanita, a mi sobrina, mi hija regalona, mi hijo regalón, o mis padres regalones. Y no busco al Señor, el que no dejase padre y madre, aquel que no dejase todo por mí. Ellos son, no es que el Señor le vaya a quitar su papá y a su mamá, no es que el Señor le vaya a dejar más pobre, no. Si el Señor, cuando le dijo a ese joven que vendiera lo que tuviera y se lo diera a los pobres, Dios no lo iba a dejar más pobre. Es que Dios sabe lo que a ti te cuesta. Dios sabe que el ídolo que tenemos dentro, la idolatría que tenemos dentro, la vanidad que tenemos, Dios la sabe. Por lo mismo no puede habitar en mí, porque en mí hay vanidad, en mí hay altanería, en mí hay soberbia. Y el Espíritu Santo no puede estar ahí sin medida en mí, mientras yo no saque eso. Entonces, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, en el Abraham que creyó. Amén. Nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley decía que aquel que pecaba, el que pecaba, había que matarlo. Esa es la maldición de la ley, la muerte. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Esto, hermano, que hay varios puntos ahora que hay que entender. La iglesia del Señor, nosotros no estamos por la ley. La ley vino a ser un ayo. Ayo significa, es como una nodriza, es como alguien que, es como la nana que decimos acá en Chile, es como la empleada que cría niños cuando los padres están ausentes. Hay una mujer que lo cría, lo cuida, lo enseña, lo educa en la casa. Antiguamente se usaba mucho, y ella le cuida. Es que era como su segunda mamá, podría decirse así. Pero no, era una nodriza, era un ayo. Un hombre, una mujer, era un ayo, era aquel que le enseñaba, lo guiaba en los pasos cuando no estaba el padre. Ese es un ayo, ¿ya? Y esto, la ley vino a ser un ayo para todo el ser humano, para Israel, todo, para adiestrarlo, para que se ordene, para que sacara la mentalidad sucia del pecador, de idólatra, de sucio moral, y todas esas cosas que en Deuteronomio le enseña, desde cómo bañarse a cómo tener relaciones con la esposa, cómo no hacerlo, todos esos detalles. Hay 613 disposiciones que salen en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, también hace una alusión en Deuteronomio más detallado, y aparecen todas esas cosas. Eso fue un ayo porque ellos tenían que aprender todo de nuevo. Acuérdense que Israel estuvo 40 años en el desierto. Dios sacó a Israel de la esclavitud, Dios sacó a Israel de Egipto, Él lo sacó con mano poderosa, pero Israel nunca pudo sacar el Egipto de su corazón. Siempre anhelaba las comidas de Egipto, anhelaba la suciedad de Egipto, anhelaba los ídolos de Egipto, al punto que andaban, a la primera siempre andaban con sus dioses, algunos, si no convencían al sumo sacerdote para que hiciera
un becerro de oro y le adoraban y le decían, tú nos sacaste de Egipto. Imagínense la ignorancia, porque tenían esa mente y el corazón de esclavos. Y durante 40 años no pudieron sacar la mentalidad y el corazón de esclavos, por eso fueron muriendo en el desierto. Y cuando murió el último, salvo, ¿cómo se llama? Caleb y Josué, todos los demás murieron. Cuando murieron el último, ahí Dios dejó que entraran, cruzaran el Jordán. Pero ahí tuvieron que hacer el pacto, del cual también vamos a hablar hoy día. Pero ¿qué pasa? El Señor nos ayude, eso es la ley. La ley, los judíos siguen, los hebreos, los israelitas, como quieran llamarlo ustedes, ellos siguen practicando la ley, pero resulta que Dios Jesucristo no vino a abolir la ley, ni a decir que era mala, pero Él la vino a cumplir, la cumplió completa. Él fue el único que ha cumplido la ley completa, para que Él no le dijesen nada de que Él hizo algo mal. Él lo hizo todo bien, pero dice acá, como dice acá la palabra del Señor que estamos leyendo, dice... Verso 10 de Hechos de Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Hay personas que dicen, oye, ustedes no guardan el sábado eso está en la ley. Amén, yo adoro al Señor, canto al Señor todos los días, no solamente el sábado. Por eso el tema de los adventistas, no, es que el sábado, supuestamente el sabbat, no había que hacer ningún trabajo manual. Hermano, ni siquiera te podías levantar peso. El sabbat, que es lo que dice la ley, dice que no había que levantar ningún tipo de peso, no había que darle peso al cuerpo, trabajo al cuerpo. Es decir, hermano, si vamos a la letra delgadita, tampoco podían tener ropa, porque la ropa le da peso al cuerpo. Se da cuenta, hay cosas que ya no se podrían aplicar. Y por eso iglesia del séptimo día y todo el asunto. ¿Por qué? Porque el séptimo día viene siendo el sábado. Ya, el sabbat, algunos lo conocen, el séptimo día, porque dicen que el domingo es el primer día. Depende del calendario, ahí lo van tergiversando, lo van acoplando. Pero ¿qué pasa con el sabbat? Que aquí va el sábado. Lo que de la ley lo guardan. Si alguien quiere guardar la ley, guárdela completa si quiere. Pero ojo, que la ley es para castigar. Si la ley tienes que cumplir todos los estatutos de la ley. ¿Ya? Y empieza por circuncidarte. Y ahí como que les cambia, en serio, sí, pues si acá que dice, si quiere hacerla ya, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros no tenemos para qué estar cumpliendo la ley, porque no es para nosotros. Nosotros estamos en la gracia de Dios, lo que vino a hacer el Señor y lo que el Señor nos dejó instaurado. Y nosotros los justos por la fe viviremos. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley es obra, hay que hacer esta. Tienes que hacer esto, vive. Si lo haces, vives. Si no haces, mueres. Si lo haces, vives. Si no lo haces, mueres. Y así se lo recalcaban. Si haces esto, vives. Y si no, te mueres. Cuidado que te va a hacer, te vamos a matar. Si haces esto, te vamos a matar. Mira, si haces esto otro, te vamos a matar. Eso era la ley. Pero el Señor no, el Señor, ¿qué? El Señor vino a darnos una libertad, nos vino a dar, a ofrecer todo, a restaurarnos, ¿cómo se llama? A redimirnos, a pagar nuestro precio. Y aquel que cree, que tiene fe que Jesucristo lo hizo, es el Señor, por fe vamos a vivir, porque la vida viene a nosotros por fe, porque Jesucristo es la vida. Si yo creo en Jesucristo, que es mi Señor, y que a partir de ahora es mi Rey, es mi Dios, yo lo creo, automáticamente el Señor me sella con su Espíritu Santo, porque yo ya creo en su palabra, porque yo ya creo en el Evangelio de Jesucristo, y porque ya creo en Jesucristo. Y al creer le hizo, y esto sale en Efesios capítulo 1 verso 13. Muchos años hemos enseñado mal en las iglesias que tienes que hablar en lengua. No, hermano, si lea Efesios 1:13 y vamos a entender que no pongamos las cosas humanas. El Señor es hermoso, el Señor es ordenadito, el Señor es meticuloso y el Señor no deja nada al azar. Por eso que le decía, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesucristo el bendito se hizo maldito por culpa de nosotros, para llevarse nuestra maldición. Él, sabiendo que era maldito el que está colgado en un madero, Él fue y permitió, entregó su vida, porque a Él no se la quitaron, entregó su vida para que lo colgaran en un madero y lo mataran. Él se hizo maldito por nosotros para que nosotros seamos benditos ahora. Ahora después nos dice, venid benditos de mi Padre, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros. Al decir gentiles, somos nosotros los no israelitas, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
espíritu, Usted tiene fe en Jesucristo, tiene fe en el Señor, usted cree que Jesucristo es su Señor, usted amén, ahora creyendo en su palabra, usted tiene ese espíritu, el Espíritu Santo en usted, tiene el sello del Espíritu Santo. Y ahora sacando la obra de la carne, sacando todo, usted lleno del Espíritu Santo sin medida. Ahora obedeciendo, bautizándose en las aguas. Ojo hermana, ojo hermano, tiene que bautizarse cuando se lo bauticen invocando el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, la Biblia dice que en el nombre de Jesucristo. Así se hace bien. O se hace bien o se hace mal. Amén. Entonces es por el nombre de Jesucristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Y ahí el Pablo le empieza a enseñar. Verso 16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de una, y de su simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham, la importante es Cristo, y por eso somos benditos nosotros. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Y qué le prometió a Abraham? Acuérdese lo que le dijo, que en tu simiente bendeciré a todas las naciones. Pero Abraham tuvo que empezar a ordenar cosas. Abraham tuvo que empezar a modificar y a cambiar comportamientos, a empezar a escuchar más la voz de Dios, a poner atención y a aplicarla. Amén. Y eso es lo que hay que entender en lo que Abraham, cómo está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo que iba a tener un hijo y la descendencia, pero buscado en el plan B, asesorado por su esposa, en un momento de debilidad, no sé, no tengo idea de lo que pasó. La única cosa que sé es que Abraham tuvo un hijo con la esclava. Y eso no fue lo que Dios quiso. Dios que le dijo que él iba a tener un hijo, y Dios siempre creó y le gusta el matrimonio. Dios en ninguna parte de la Biblia dice que Dios permitió que el hombre o mandara al hombre a tener a estas mujeres. No, eso no es bíblico. Si alguien le dice eso, es mentira. Eso no es así. ¿Ya? Dios no le gustó. Todo hombre que tuvo eso siempre tuvo problemas. Todo hombre que se arrancó con eso tuvo problemas. Por eso después en el Nuevo Testamento lo deja clarito. Un hombre y una mujer. Amén. Porque antes se lo había dejado claro, pero no había nadie que se lo anduviese recordando, como después sí fueron los apóstoles y los discípulos que andaban enseñando de la palabra del Señor. Es importante creer a la palabra del Señor y pedirle al Señor que nos ayude y nosotros ser valientes para cumplir la palabra del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, mire, para que vea que toda la promesa que venía de Abraham nos llegó a nosotros. Efesios 2, capítulo 14, dice así. Por ejemplo, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos, israelita y nosotros, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, Jesucristo mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso todo, la promesa se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Todo, por eso tenemos que estar en Cristo, tenemos que buscar estar en Cristo. Busque ahí en la enseñanza en Radio Familia de Dios, estar en Cristo, para que entendamos esto. Vamos a Génesis capítulo 17, por favor. Ya Abraham había tenido a los 86 años y tuvo a su hijo Ismael. Amén. Tuvo a su hijo Ismael, que significa Dios oye. Génesis capítulo 17. Estamos aprendiendo de un gran varón de Dios que también tuvo que ir aprendiendo, tuvo que ir pasando las etapas, pasando los procesos. También cometió errores, pero cometió errores no planificados, sino que
mientras estaba limpiando y purificando y creciendo a lo que terminó siendo. Es como nosotros tenemos que terminar siendo cada vez en crecimiento. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Imagínense, 99 años. Todo este tiempo en que estaba con el tema de la esclava, todos estos años que estaba con el tema del hijo, nuevamente el Señor no se le apareció. ¿Ya? Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y ya después no habla, dice 86. Pasaron 13 años y dice que Dios le habló. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, hermana. Eso es lo que el Señor te dice, hermana Mayra, lo que te dice hermana Herminia, lo que el Señor nos dice todos los días. Tenemos que ser perfectos. Anda delante de mí, sé perfecto. ¿Por qué no? Si no hay nadie perfecto, no, pues si tenemos que llegar a ser perfectos, estamos trabajando para eso. Si yo busco la perfección que en Cristo, porque tengo que estar en Cristo Jesús, porque Él es perfecto, el Señor, yo me acerco a Él, yo voy buscando la perfección hasta que el día es perfecto ya, cuando ya llegue la culminación, ahí vamos a estar en gloria. Pero yo ahora estoy luchando por ser perfecto, estoy buscando estar delante del Señor, siempre delante de Él. Por eso dice, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Amén. Muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Ya, acuérdense lo que le vamos a hacer, no se llamará tu nombre más Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le agregó una H y una M. Abraham, ¿qué significa? Esto es padre enaltecido. Eso significa Abraham. Pero Abraham significa entendido aquí, padre de una multitud. Amén. Abraham, normal como se llamaba Abraham antiguamente, Abram, significa padre enaltecido. Y Abraham, que es se le agrega una H y una A, significa entendido aquí, padre de una multitud. Amén. Y eso es lo que a partir de ahí Dios le prometió a Abraham. Le empezó a hablar de nuevamente un tema que ya le había hablado antes. No le dijo, mira, tú como no entendiste y como te portaste mal y como esto, yo no te quería hablar porque estaba enojado y ya no te voy a dar más oportunidades. No, Dios le dio una oportunidad, porque lo que Dios promete lo cumple. Dios es un Dios de oportunidades. Si estamos atrasando la promesa, si estamos atrasando las cosas en nuestra vida, nosotros estamos atrasando. Hermano, si tú estás atrasando el crecimiento espiritual, eres tú el que está atrasando el propósito de Dios en tu vida. Ya no echarle más la culpa al Señor, porque si lo que creíamos saber no nos ha conducido a un crecimiento espiritual, lo que creíamos saber no nos ha llevado a una santidad, si lo que trabajo que estábamos haciendo en escuelas bíblicas para adultos, para jóvenes, para niños, no había un crecimiento espiritual y no había una llenura del Espíritu Santo, es porque estábamos haciéndolo por emoción o estábamos cerrados al hacerlo. Por eso terminábamos entreteniendo a los niños, o solamente puros jueguitos, o solamente con los hermanos pura risa, y no estábamos en un crecimiento espiritual. Si el niño, por más niño que sea, le puedes enseñar que Jesucristo es el Señor. Si oras, créeme que el Señor llena a los niños, y es más sencillo, porque hasta los 12 años tienes toda la oportunidad, profesora de escuela bíblica, hay trabajos especiales, pero hay oración, tienes que orar, ayunar, porque a lo mejor ellos no van a entender. Pero si la profesora, el profesor llega lleno del poder de Dios a la escuela bíblica, créeme, hermano, y lo he visto, hasta los delincuentes, hasta los drogadictos del entorno del lugar, hasta aquellos que andan traficando drogas, solitos se van. Cuánto más las potestades al ver que llega un profesor, una profesora llena del Espíritu Santo, que no tiene ni que hablar, y el Señor se encarga de empezar a darle la gracia, a darle sus dones. ¿Para qué? Para que sea provecho del cuerpo de Cristo, de los cuales los niños también son parte, porque estos niños son parte de esta descendencia, de esta herencia de nuestro Señor Jesucristo, son parte de esta bendición. Es por eso que, hermano, hay que entender lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos está hablando, y hay que hacerlo como Él quiere. No, que así estoy bien. No, si no hay un crecimiento mayor, ten cuidado.
Y esto que el Señor le prometió esto a Abraham. El apóstol Pablo lo recuerda ahí en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Y él, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A él creyó. Moisés decía, Moisés avanzaba, Moisés creía, porque vivía como viendo al invisible. A esa fe tenemos que llegar, mis hermanos. Y claro, se van a cometer errores, estos grandes hombres de Dios cometieron errores, pero si estamos aprendiendo la Biblia, es también para aprender de sus errores. Hay un consejo que yo lo aprendí, gracias al Señor me lo enseñó, y que puedo se lo entrego y se lo quiero entregar, mi hermano. Hermano, dejémonos de fijar en los errores de los demás. Si vemos errores de mi hermano, de mi hermana, de tu mamá, de tu tío, ora al Señor por ellos. Ora que el Señor los ayude, y también que el Señor te ayude a tú no cometer esos errores. Porque cuando uno mucho critica, después cuando tiene la oportunidad, tiende a cometer los mismos errores que antes criticaba. Y eso, créame, que no es bueno, porque si el Señor nos está enseñando y yo creo su palabra y la aplico en mi vida, ahí recién está siendo útil, se está cumpliendo el propósito que tiene su palabra, ser útil. Pero soy yo el que la aplico o no la aplico. Como dijo Santiago, se puede ser hacedores. Usted tiene que ser hacedor de la palabra y yo también tengo que ser hacedor. ¿Qué sigue diciéndole el Señor a Abraham? Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Y ve que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Ahí le empieza a hablar de lo que iba a ser, del hijo de la descendencia sanguínea que iba a tener a través de Abraham. Y ahí Abraham, claro, su parte humana quizás pensaba en Ismael, pero el Señor le siguió hablando, porque el Señor es ordenado. Si tú tienes una vida que no es ordenada, tienes que empezar a ordenarla. Por eso hablamos de la palabra restauración. Restaurar es ordenar, es limpiar, es acomodar bien, hacer las cosas como tienen que, dejar las cosas como tienen que estar. Tu relación con Dios son 3 puntos importantes y hasta 4 puntos importantes en esta restauración que estamos trabajando, hermana, hermano, donde me estés escuchando. Tu restauración con Dios es fundamental, eso es lo principal. No te conformes como era antes, no, tienes que ser mejor, porque si hoy día no estás bien con el Señor es porque lo de antes no era realmente un encuentro real con el Señor Jesucristo. Y te lo digo por experiencia, y ahí te vas a dar cuenta que el Señor te va a enseñar, pero ahora tú tienes que tener un espíritu enseñable. Por eso dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Claro, cuesta cuando uno quiere enseñar o hablar de algo. Yo no me considero ni maestro, no soy profeta, no soy pastor, no soy evangelista, no soy nada. Yo soy un servidor de Jesucristo, como digo yo, soy un siervo que clama en el desierto, que quiere ayudar, que quiere clamar la palabra del Señor porque es hermosa, porque es lo único que me ha sostenido, la gracia del Señor. Y es por eso uno quiere entregarla. Y la entrega lo mejor posible, pero hay personas que, no, si eso ya lo sé. Y le preguntan un consejo y uno le dice algo, no, pero si eso yo también lo hago. Entonces uno, ya la tercera vez y a la cuarta uno, ya mi hermano, que esté bien, hablemos de fútbol, hablemos del cielo, hablemos de la tierra, hablemos de política, hablemos de otra cosa, porque ya te la sabes toda. Entonces uno mejor guarda silencio y sigue haciendo otra cosa, va con quien realmente quiere ayuda. El Señor no vino a los perfectos, Él vino a los imperfectos. Aquellos que se creen perfectos, Dios no tiene nada que hacer ahí. Y no lo va a hacer porque Dios no entra donde... Y esto es soberbia. Lo que hemos aprendido, los niveles de soberbia, ¿o no? ¿Se da cuenta? Entonces son esas cosas, detallitos que ya hemos aprendido. Usted ya no le puede decir, Señor, yo no sabía que eso que estaba haciendo era vanidad. Y yo no sabía, Señor, que la vanidad era mala. Y decir, no, ¿cómo que no te acuerdas? Un cuarto para las 10 de la noche, el jueves 25 de abril, cuando yo te enseñé que la vanidad es mala, porque la soberbia y el orgullo y eso es rebeldía, y la rebelión reflejan el rostro de Satanás, ¿te acuerdas? Oh, no va a poder decirle que no. Por eso hay que aplicar lo que estamos escuchando, lo que estamos entendiendo, hay que aplicarlo en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo le dice a él, a Abraham, que iba a establecer un pacto con él. Y Abraham empezó a escuchar, porque hay que escuchar al Señor para entenderle, y esa disposición de querer aprender de su palabra, escuchar su palabra y aplicarla. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Mire, a donde ya estaba viviendo él, toda esta tierra es tuya, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, es decir, para siempre, y seré el Dios de ellos, es decir, de tu descendencia. Acá donde tú vives van a vivir todos, dice.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y aquí es donde empieza el pueblo, va a empezar todo lo que se... Después el desenlace del pueblo de Israel. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí empiezan las disposiciones para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy ellos la cumplen. Amén. El Señor Jesucristo nos ayude. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, te guardaré mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. Y también lo recuerda en el libro de Hechos: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este era un requisito fundamental para ser miembro del pueblo de Israel, del pueblo de Abraham, ¿ya? Del pueblo de Abraham. Todavía no estaba el nombre de Israel, no aparecía todavía, pero para ser un pueblo de Dios, porque Dios le estaba ofreciendo a Abraham que él descendencia iba a ser su pueblo, es decir, el pueblo de Dios. Y este era un requisito físico que tenían que empezar a aplicar, era un requisito que había que tener, fundamental, y era algo que no era irrenunciable para los varones, para los hombres. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y seré por señal del pacto entre mí y vosotros. Algunos no saben lo que es circuncidar. Circuncidar el prepucio, la parte, el pene del hombre, el pellejito de la punta, eso se le corta, ¿ya? Y pero, ¡ay, qué doloroso! Sí, es doloroso, sí, pero mire, y acá hay detalles hermosos dentro de esto que es terrible, físicamente me refiero. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Hermano, 8 días. Aquellos que piensan que, oh, qué crueldad, pobre niñito, pobre esto. Hermano, ¿sabe usted? Está comprobado científicamente que al 8º día el bebé es donde menos dolor siente y donde tiene una mejor coagulación de sangre. Ya el cuerpo se adapta rápidamente. Por eso, justo al 8º día, mire qué casualidad. No, porque el Señor hace todo perfecto. Busque en Google, busque. Porque al 8º día, ¿qué propiedad hay en el 8º día? Y le va a decir: mire, justo la sangre, uy, coincidencia, justo la sangre coagula más rápido, justo el menú la sensación de dolor, mira. No, porque Dios sabe por qué hace las cosas. No era porque Dios quería hacer sufrir, no era porque Dios quería hacer sufrir a Israel, no. No era por eso, era porque Dios quería que se cumpliese un propósito, el cual iba a ser la marca de ellos, y por un tema de que ellos iban a andar errantes. También se iba a un tema de higiene, pero no, era un requisito que había que cumplir para que se preocuparan de ser parte. Entonces, ¿qué pasa? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Y Sara, esto significa princesa. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que iban a ser reyes, iba a ser rey, y por eso Sara es princesa. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Hermano, pero había un detalle. Abraham tenía 99 años. 99 años tenía Abraham, y Dios le estaba hablando todas estas cosas maravillosas, y hasta ahora con nombre y apellido. Y Sarai se va a llamar Sara, y Sara va a ser princesa, y ella va a ser la madre de todos los hijos. ¿Y qué pasó? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ni siquiera habló, esto en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti.
Ve buscando al tiro a Abraham el plan B que él había buscado. No, Ismael, viva delante de ti, ojalá sí. Y el Señor le dijo, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es decir, Abraham, ya cometiste un error. Sí, yo voy a guardar a todo ello, pero el pacto es con el hijo, con tu esposa, el hijo legal, el hijo que corresponde, el hijo con la que corresponde, no con la esclava, porque el Señor no quiere esclavitud, el hijo de esclava tiende a ser esclavo, nosotros no, nosotros somos hijos del Rey, y el Señor Jesucristo nos ayude. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. Y haré de él una gran nación. Y hasta el día de hoy lo es. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Amén. Y acabó de hablar con él. Y subió Dios de estar con Abraham. Ve qué hermoso. El Señor venía en su teofanía, en su manifestación, y veía y hablaba con Abraham. Abraham lo veía, pero no venía en un cuerpo de hombre. No venía ni con ángel, ni con la ala, ni en su gloria, porque si no Abraham hubiera muerto. Amén. Venía a hablar con Abraham porque era considerado como el amigo de Dios. Dios, cuando hace un pacto contigo, Dios quiere venir a hablar contigo, hermano. Cuando Dios, tú le creas a Dios y empiezas a obedecer su palabra y a obedecer todo lo que te haga, y tu cuerpo, tu mente, tu corazón y toda tu fuerza sirvan al Señor y sigan a Jesucristo, Él va a venir a hablar contigo porque tú estás hablando con Él. Acércate a Él y Él se acerca a ti. Uno en Cristo, sea uno con Él. Y eso es la promesa que le hizo Abraham y la está cumpliendo con nosotros hoy día. Y nosotros somos afortunados por la gracia de Dios, somos lo que somos. Y eso hay que entenderlo. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Al tiro, ve la diferencia. Abraham al tiro lo hizo. Acá en Chile esa palabra al tiro, por si acaso algunos no lo entienden, al tiro es inmediatamente. Era al tiro, un disparo así como al tiro, rápido. Se veía la presa y al tiro dispara, al tiro estaba, rápido. Salía rápido el tiro. Aquí en Chile se usa eso, en Estados Unidos no. ¿Qué al tiro? Rápido, ya, al tiro, inmediatamente. Rapidito, como dicen en México, rapidito. Entonces, ahora Abraham ya no cometió el error de dejar pasar el tiempo. Ahora que estaba más viejito, lo hizo más obediente. ¿Y qué dice? Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo. Ismael ya tenía 15 años. Ya a su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, es decir, gente adulta, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Abraham también se circuncidó, también se cortó su prepucio ahí de su pene, porque era un pacto con todos, con todo varón tenía que tenerlo. Porque Dios lo planteó así, el que quería ser parte del pueblo tenía que costarle eso, hacerlo, ese esfuerzo, hacer eso en obediencia. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados en él. Amén. Eso, para los que están preguntándose, eso ya no es para nosotros, ya no es para el pueblo de Dios, porque ahora ya circuncisión o incircuncisión no me acerca a Dios. Ahora tenemos libre acceso al Señor por medio de su presencia, por medio del sacrificio de Jesucristo que lo vino a hacer. Amén, para que lo dejemos claro. Hoy a mí no me ha circuncidado, no, si no se trata, el que se circuncida no es más santo. Y aquel que no se circuncida es más santo porque no se circuncida. No, la santidad es un tema separado, separado para Dios, apartado del mundo y separado para Dios, consagrado para Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo hace ese pacto con Abraham. Él le dice a Abraham, y ahora se llama Abraham. Entonces el Señor Jesucristo le dice a él, nuestro Dios y Rey le dice a Abraham,
le dice todo lo que iba a hacer, y ya Abraham ahora hizo algo diferente, obedeció al tiro en un tema que quizá iba a ser doloroso, la circuncisión. No existía la anestesia, no existían los quirófanos, no existían los medicamentos para el dolor. Adultos todos tuvieron que hacerlo, y Abraham se encargó de que eso se cumpliese, porque esta vez quería hacer bien las cosas. ¿Se da cuenta cómo uno va aprendiendo de los procesos? Lo que no hizo con el padre por el tema familiar, se quedó con el papito ahí en la casa regaloneando, y no salió, no avanzó. A veces nos quedamos por la hija, por los hijos, por el papá, por el hermano. Nos quedamos y no salimos y no vamos a la iglesia y no servimos más al Señor porque, pobrecito. ¿Y ahora qué está pasando? Hoy día vemos lamentablemente cómo los ancianos mueren, cómo están en las casas y no los podemos ir a abrazar, no podemos ir a verlos. Yo extraño a mis padres y los quiero ir a ver, pero oro al Señor y el Señor me muestra cómo están. Y claro, y también le escribo y hablo con ellos, perfecto, pero eso no va a quitar que por emoción yo voy a estar llorando, orando con tristeza por mis padres. No, si esto ya no se trata de emoción ni sentimiento. Señor Jesucristo, gracias por tu vida, gracias Señor por todo, gracias Señor por esta enfermedad, gracias por este proceso. Ayúdenos a superar estos procesos. Ayúdenos, Señor. Toda crisis, hermano, hermana, toda crisis es una oportunidad para crecer. Toda crisis es una oportunidad nueva que viene. Después de una crisis, ¿qué va a salir? Después de esta tormenta, ¿qué va a pasar? Después de esta caída, ¿quién queda? Jesucristo siempre va a quedar, Jesucristo siempre va a estar. Por eso, hermano, hay que entender, y Abraham lo entendió y empezó a aplicar al tiro. Después le apareció, capítulo 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estaba relajadito Abraham, y se le apareció el Señor, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. ¿Por qué? Porque era de los 3 varones era uno que era el Señor. Uno era el Señor Todopoderoso, amén. Y en la teofanía, los pensamientos, estaba viendo al cuerpo de Cristo también ahí. Ya, en la teofanía es la manifestación de Dios. Entonces dice que lo vio y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué fue lo primero que hizo? Cuando él se postró, le dijo: te ruego que no pases, que no sigas de largo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. El lavado de pies, hermano, es un servicio de ponerse a disposición. Es un servicio de amor. Es no importar dónde anduvo caminando tu hermano o tu hermana. Tú quieres limpiar, no te estás fijando en los errores, en la hediondez de sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo lo dejó ejemplo. Él lavó los pies de los discípulos. Por eso le dice: oh, yo no me laves, dijo Pedro, no me laves a mí, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Señor Pedro, si yo no te dejas que te lave, tú no tienes parte conmigo en el cielo. Ah, ya, Señor, entonces lávame la cabeza y las manos también. No, Pedro, los pies no más, porque todos ya están limpios ya. No, en realidad no todo, haciendo alusión a Judas. Judas no estaba limpio todavía, su corazón no estaba limpio. Pero los demás todos tenían el corazón limpio, todo limpio, los pies no más sucios. ¿Por qué, hermano? ¿Eso qué simboliza? Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hemos caminado, lo que no hemos caminado, lo que no hemos hecho. Aquel hermano, pedir perdón por los hermanos, cortar, desatar todo el rechazo que tenga con su amigo, con su hermano, que quizás yo me ando fijando en dónde anduvo, qué hizo, que esto. Lávale los pies, ora al Señor por ellos, pide perdón, pídeles perdón a ellos, que eso es lavarse los pies todos los días. Vamos a ensuciarnos,
Los pies todos los días se ensucian. Todos los días vamos a tener pecado, suciedad. Pídele perdón a Dios, pídele perdón al Señor. Él va a lavar tus pies, Él va a sacar tu pecado porque el Señor te ama. Pero tú también, si el Señor te perdona y te ayuda, ¿cómo tú no vas a perdonar a otro que te ha ofendido? ¿Cómo no vas a perdonar a otro que quizás piensa que tú lo ofendiste? Ah, no, pero si yo no le hice nada, si no, bueno, chao. No, si tú has entendido por misericordia de Dios esto, que hay que restaurar tu relación con tu familia, que hay que restaurar tu relación con Dios, tú tienes que pedir perdón. Y si la otra persona no te toma el perdón y no te recibe, gloria a Dios nomás, y tú sigues sirviendo al Señor y eres libre, y Dios se va a encargar de glorificarte y de guardarte y de mostrarte que tú eres una hija del rey, hijo del rey, porque obedeciste y no te importó si te humillaron o no, no te importó si te... No importó nada, tú lo hiciste por amor, porque tú querías lavar los pies como el Señor te lavó los pies a ti, como el Señor te perdonó y te sigue perdonando todos los días. Y Abraham quería eso, y más aún le sirvió, se encargó de todo, de que no le faltase nada. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Hermoso, hermoso. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Iban que son tiendas, no eran murallas, antirruido, no, se escuchaba. Entonces le dicen, mira, de aquí a un tiempo, cuando volvamos, de aquí a un año, volveré a ti según el tiempo de la vida, es decir, después de 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo ya. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya era menopáusica, ya no tenía superior ni nada, no era fértil ya. Y sí, de hecho siempre fue estéril, pero ahora ni siquiera ella tenía su periodo. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, en su corazón se rió, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Se rió en su corazón y dijo, ahora que estamos viejos, él me va a desear a mí este cuerpo flaquito, este pellejo flaquito, y yo tan viejito en él va a sentir algo. Y se rió de así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que le dará a luz siendo ya vieja? Porque el Señor, hermano, todo lo sabe. El Señor en este tiempo está midiendo tu fe. Es una fe certera, una fe invisible que supera todo lo imposible. Es la fe que tienes que tener puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No tienes que temer lo que vaya a pasar. Hoy acá en Santiago, en Chile, quedó un desastre. ¿Por qué? Porque ya estábamos listos para ir a comprar a los malls. Ya estaban hablando que querían abrir las tiendas, querían hablar y todos defendiendo sus intereses. Y ahora viene 2000 contagiados nuevos en un día. Imagínense. Pasamos los 340 muertos. Imagínense. ¿Por qué? Porque el hombre se cree fuerte en su propia fuerza. Pero hermano, eso no quiere decir que usted va a temer. No tema lo que pueda pasar. Confíe en Jesucristo. Guárdese, protéjase, sea obediente a las disposiciones que hay. Porque si no las hace, es rebeldía civil. Obedezca lo que hay que hacer. Hágalo. Y siga sirviendo al Señor. Siga clamando. Esto que el Señor está entregando en sus casas. Las vigilias que estamos compartiendo. Las vigilias que estamos haciendo. Las oraciones. Hágalo, hágalo. Tiene que crecer. Porque cuando termine todo esto, ¿qué va a salir de usted? Cuando salga de su casa hacia afuera, ¿qué va a salir con usted? ¿Va a salir la gloria de Dios? ¿O va a salir solamente un sentimiento y quiero ir a ver a mi mamá y quiero abrazarla y decirle que la amo? No, yo quiero abrazar a Jesucristo y decirle, Señor, perdóneme por no hacer que usted sintiese mi amor, porque usted no sentía mi presencia, usted no sentía mi abrazo, no sentía mi respeto, no sentía mi adoración. Perdóneme, Señor. Ahora he entendido, Señor, ahora de oídas te conocía, Señor, y nada hacía. Ahora lo quiero hacer, Señor, y enséñeme, Señor. Ahora sus virtudes las tengo en mi vida, las estoy aplicando, las virtudes, sacando toda soberbia, sacando toda vanidad. Señor, ahora quiero ser parecido a usted, igual a usted, uno en usted, Señor Jesucristo, pero quiero ir a ayudar a alguien más, Señor. Quiero ir a socorrer, quiero ir porque ahora el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a levantar a aquel que está solo, a aquel que está moribundo, en el nombre de Jesús. Pero mientras eso no llegue, este es el momento de preparación, pero hay que orar, hay que clamar, no solamente
No solamente por tu familia, no solamente por tu hijo, tu nieto regalón, no, por aquellos que necesitan. Y si te hace mal ver tanta televisión, apaga la televisión, hermano, apaga esos programas, déjate de jugar en línea, déjate de hacer tantas cosas, ora, lee la Biblia, practica, haz algo, clama, habla con Jesucristo, es gratis. Es gratis, no se necesita internet para hablar con Jesucristo. No se necesita una señal wifi para hablar con Jesucristo en tecnología humana. Pero sí con Jesucristo, si tú hablas con sinceridad, con amor, con necesidad, tienes la mejor señal, la mejor comunicación con Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él desciende, porque tu espíritu sube y se juntan y uno son con Él. Y puedes clamar, puedes alabar a Jesucristo y estar dispuesto a su disposición, como acá Abraham lo entendió. Es importante, hermano, que en este tiempo crezcamos, apliquemos lo que el Señor está entregando. Si sigues igual es un fracaso. Si te conformas como has sido hasta ahora es un fracaso. No sirvió de nada, porque sigo siendo igual. Pero el Señor Jesucristo nos ayude a sacar toda soberbia. ¿Y qué dice el Señor? Le dice el Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ya Abraham empezó a ser un hombre justo. A Dios le agradó, porque empezó Abraham a entender y a obedecer. A entender y a obedecer. ¿Y qué pasó con estos varones? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, y acá para explicarle la situación, estaba Jehová con estos hombres, los cuales eran los ángeles que el Señor mandó a Sodoma a supervisar la maldad que había allá, porque había llegado a la presencia del Señor toda la maldad, ya, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces él, ¿qué hizo? Iba a descender ahora y ver si han consumado su obra. Él iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Iba a ver si aún no habían cambiado su comportamiento para destruirlo, por eso iban a ir a verlo. Entonces el Señor dice, mire, yo a Abraham lo quiero para grandes cosas, y como sé que Abraham va a hacer bien las cosas con sus hijos, y le va a enseñar que guarden mi camino, que me obedezcan y se santifiquen y sean mis hijos y mi pueblo, ¿cómo le voy a ocultar esto que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Entonces el Señor tan noble le cuenta el propósito a Abraham. Le dice, mira, Sodoma y Gomorra están muy mal, el pecado, se han portado muy mal, ha subido a mi presencia todo esto, y vamos a ir a ver. Si la cosa no ha mejorado, yo lo voy a destruir. Entonces Abraham, como refleja un hijo del Señor, al saber que el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor le pregunta, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Abraham hablando, dice, quizás, Señor, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonará al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová,
si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí a 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió el Señor: no lo haré si hallare allí 30. Es decir, cada vez Abraham le bajaba la cuenta: Señor, y si no hay 30, no habrán. Si hay 30 justos, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra por esos 30. Por esos 30 se van a salvar. Y ahí fue bajando de a poco. ¿Y qué dice Abraham? Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20 justos. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y el Señor le dijo: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Este hombre justo intercedió por Sodoma y por Gomorra. Dios lo iba a destruir a todo, y él le empezó a decir: y si hubiesen 50 justos, 50 buenos, Señor, no vas a destruir a los justos con los pecadores. Y el Señor, como justo, le dijo: si hay 50, por amor a los justos no lo voy a destruir. Y como no había 50, dijo: y 45, por amor a los 45 no lo voy a destruir. Señor, y si hay 40, por amor a los 40 no lo voy a destruir. Y si hay 30, Señor, con respeto se lo digo. Y fue bajando, porque Abraham no quería que nadie se perdiese, porque ya era un varón justo, ya era un hombre noble conforme a Dios, y estaba aprendiendo de Dios. Y por eso, con respeto, le decía: Señor, y 10. Ya por esos 10 no destruiría Sodoma y Gomorra. Hermano, este pueblo es lo que necesita, esta nación, el pueblo donde tú estás, la ciudad donde tú estás, los lugares donde nos ha llegado la palabra del Señor, el amor del Señor, necesita hombres y mujeres justas como Abraham, intercesoras como Abraham. Quizás que no hay 10, no hay 50, no hay 30 personas justas ahí, pero si el Señor te manda, tienes que interceder por estas personas, tienes que buscar: Señor, ten misericordia de los hermanos del trópico. Hermanos, no saben cuánto yo añoro volver a ese lugar, volver a Cochabamba, volver al trópico, poder estar con esos niños, poder estar con los hermanos, poder hablar con quien necesite, o a donde Dios quiera enviarnos para entregar al Señor. Porque, Señor, si hay 50, Señor, si hay 30, permítame llegar allá, permita a mi hermana llegar allá, permita a mi hermana Mayra llegar allá, permita a mi hermano llegar a diferentes lados, pero que nos movamos con su justicia, con su palabra, con el amor en nuestras vidas, aplicándolo en nuestras vidas y poder entregarlo. Y le aseguro, hermana Mayra, le aseguro, hermana Herminia, le aseguro, hermano Javier, la hermana que me está escuchando, si tú lo haces como Dios quiere, Dios por ti va a salvar a muchas personas, pero hay que hacerlo a la manera del Señor. Pero lo triste en este caso es que cuando llegó a lo más bajo, que le dijo a Abraham: sí, 10, sí, por esos 10 justos no lo destruiré. Pero ¿qué pasó? Ni siquiera habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero sí estaba, por los cuales intercedió Abraham, que era su sobrino Lot, su esposa, sus 2 hijas, 4 personas que terminaron. ¿Se acuerdan que se fueron buscando lo mejor para ellos? Un mejor pasar, y se apartaron del varón de Dios y buscaron un mejor pasar, eligieron la mejor tierra, el mejor río, y terminaron viviendo en Sodoma. Y terminaron conformándose a Sodoma y Gomorra. Pero el Señor, que es justo, y porque ellos también creían en Dios, el Señor fue. Y estos varones que siguieron caminando mientras el Señor hablaba con Abraham, estos varones van a Sodoma y a Gomorra. Porque ni siquiera habían 10, ni siquiera habían 5. Hermano, ¿cuántas personas justas están muriendo en este tiempo sin conocer del Señor? ¿Cuántas personas están muriendo? Y alguna vez yo fui cristiano, yo cantaba en el coro, yo tocaba la mandolina,
yo predicaba, yo, y hablábamos de pasado. Este es el presente que el Señor nos está dando. ¿Qué vamos a hacer con él? Primero tenemos que restaurarnos con el Señor. Tenemos que restaurarnos. Porque no van a venir días mejores. Hermano, esta pandemia está recién empezando. Se están desatando nuevas evoluciones del virus. Y eso va a ser así. Pero usted se va a asustar. Va a tener pánico. No, Señor Jesucristo, yo. ¿Por qué tenemos pánico? Porque si el Señor vino hoy día, no nos vamos con él. Si me muero hoy día, ¿me voy con el Señor? Hoy se puso pesado el hermano Juan. Hermanos, este es el día, el momento que el Señor te está enseñando. Que nos está enseñando. Este es el momento en que el Señor Jesucristo quiere que hagamos un pacto con Él. Somos su iglesia. Tenemos que ser parte de su iglesia. Pero para eso hay que hacer cosas que una iglesia tiene que hacer. ¿Cuáles son los requisitos? Abraham empezó a obedecer todo, desde el tema físico, del tema de confianza, del tema de ser amigo de Dios, del tema de orar a Dios, de creerle a Dios. Abraham, fíjese lo que fue aprendiendo. De los errores que cometió al principio, después trataba de cometer menos errores. Del gran error que cometió de no esperar el tiempo de Dios, ahí está todavía. Y todavía sigue esperando. Hace un 99 años. Y Sarai tiene 90. Dios le dijo que de aquí a un año más iban a tener un hijo. Ya el hijo ya va a estar nacido. Imagínese, el mismo Señor le fue a decir: hermano, esta noche el Señor te quiere decir, pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Para que pasemos al otro nivel tenemos que ponernos a cuenta. Tienes que restaurar tu relación conmigo para que pasemos al otro nivel. O si no, vamos a seguir haciendo las cosas iguales. Los mismos resultados, las mismas decepciones, las mismas depresiones, las mismas enfermedades, los mismos vicios, las mismas contestaciones, la misma indiferencia. Yo no quiero más lo mismo con mi vida. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser mejor. Yo quiero sentir la presencia del Señor, no solamente cuando voy a la iglesia. No, ya no tengo eso, es emoción. Está la canción bonita, la adoración hermosa, y levantamos la mano y sentimos la presencia del Señor mientras canta la hermana, el hermanito canta bonito, y siento la presencia del Señor, y termina la canción y bajo las manos y quedo mirando. Eso no es presencia de Dios en tu vida. Eso es emoción por la canción. Es emoción por la letra de la canción. Hermano, tenemos que entender que la presencia de Dios es poder. La presencia de la gloria de Dios es extraordinaria. No te vas a contener. Si la plenitud de la deidad tiene que habitar en ti completamente, tú vas a gozar, te vas a hablar en lengua, vas a profetizar, vas a ser mejor, vas a sacar todo. Pero mientras no saques la obra de la carne, mientras no saques las rebeliones, mientras no saques esa rebeldía que hay en ti, no deseches todo lo malo, toda la enemistad, toda la envidia, toda la vanidad. Si no desechas eso de ti, no vas a tener un mayor poder de Dios en tu vida, porque no has matado la carne, no has matado esa mente que tienes que tener, y tienes que tener la mente de Cristo. No has quebrantado tu corazón, no has quebrantado tu mente, no has quebrantado nada ante el Señor, pero es porque tienes que aprender y hacerlo. Abraham aprendió y lo hizo al tiro, y aunque les dolió a los demás, aunque él mismo le dolió 99 años cortándose un prepucio, el mismo, extraordinaria la fe que tuvo. Por eso le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios y involucró su cuerpo al tiro. Mi cuerpo te sirve, Señor, mi cuerpo te acepta, mi cuerpo te va a seguir, Señor. Ya no voy a perder más tiempo. Perdí tiempo con la familia, perdí tiempo con emociones, con sentimientos, con hacer las cosas a los compadres, a los familiares, y dejé de escuchar tu palabra. Nunca más, Señor, nunca más, Señor. Cometí el error con la esclava, nunca más, Señor. Pero, Señor, ya me dijo que se iba a hacer cargo de este hijo, también lo iba a cuidar. Yo le creo, Señor. Me dijo que me da un hijo, ya, yo le creo, Señor. Ya, no hay más cuestionamiento de eso. Yo le creo. A partir de ahora, mi fe va a ir en aumento. Mi compromiso va a ir en aumento. Mi santidad va a ir en aumento. Mi disciplina va a ir en aumento. Hermano, eso tiene que pasar en nosotros. Tu compromiso con el Señor, compromiso con la iglesia, compromiso con el prójimo, tiene que tener obediencia, santidad, disciplina como mínimo. Tiene que tener mucha santidad. Tienes que crecer espiritualmente. Tienes que sacar la obra de la carne. Tienes que ser mejor para el Señor, para pasar al otro nivel. Porque hay muchos pueblos, hay muchos lugares que van a desaparecer, muchas personas que van a fallecer, y no vas a poder hacer nada pudiendo haberlo hecho si tú hubieses hecho las cosas bien. Abraham intercedió, pero lamentablemente ni siquiera habían 5. Y los 4 que habían, sacó a los 4 de ahí y destruyó la ciudad. Que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, para ir aprendiendo cómo Dios hace las cosas, y que hasta el día de hoy no ha cambiado, y que Dios nos dice que tenemos que seguirlo a Él, con los ojos puestos en Él, escuchando su voz. Mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen.
pero si no conocemos la palabra de Dios, cualquier persona nos va a decir la Biblia dice esto y le vamos a creer. Abraham empezó a conocer la voz de Dios y a creerle. Es por eso, mi hermano, si quieres ser la iglesia del Señor, el Señor te dice esta noche, tú eres mi iglesia, ¿quieres ser mi iglesia? Tienes tus deberes, tienes tu, vas a tener muchas bendiciones, pero tienes tus deberes. En el nombre de Jesús, mi hermano, es tiempo de que hagamos las cosas a la manera del Señor. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser mejor espiritualmente? ¿Quieres sentir un Espíritu Santo sin medida en tu vida? Tienes que morir. En el nombre de Jesucristo, tenemos que ser y manifestarnos como lo que somos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor. Jesús nos bendiga.